Inflación, crecimiento y bancos centrales. Teoría y evidencia empírica. Un ensayo de José de Gregorio. Los economistas han estudiado durante mucho tiempo el costo de la inflación. Por ejemplo, se ha sostenido que la inflación es costosa porque introduce al público a mantener una cantidad insuficiente de saldos en efectivo, lo que a su vez se traduce en pérdidas de bienestar. Esto ha sido la base de la proposición de Friedman respecto de una tasa de interés nominal igual a cero, Friedman 1969, para alcanzar liquidez plena. También se han subrayado los efectos de la inflación en el aumento de la incertidumbre, lo que afecta adversamente la capacidad de público para tomar decisiones adecuadas. Por consiguiente, una reducción de la inflación podría aumentar el bienestar a través de una disminución de las distorsiones. Recientemente, las mencionadas pérdidas estáticas han sido amplificadas por modelos teóricos y por evidencia empírica que muestra que la inflación también surte efectos negativos sobre la tasa de crecimiento de una economía. Como todo el mundo estará de acuerdo en que la inflación es cara, cabe preguntarse por qué es tan difícil alcanzar una inflación baja, especialmente en situaciones de inflación extrema, donde un nivel menor de inflación sería claramente beneficioso. La respuesta es simplemente que la inflación permanece alta porque es costoso reducirla. El costo más evidente es la merma del producto a raíz de una deflación. La existencia de precios rígidos y los problemas de credibilidad son responsables de la lenta respuesta del sector privado frente a los intentos de la autoridad por reducir la inflación y, en consecuencia, por las pérdidas del producto asociadas con una reducción de la inflación. Véase, por ejemplo, nuestra nota Gregorio 1995. De allí que se vuelva crucial averiguar cómo pueden ser reducidos esos costos recesivos. Esa tarea requiere, entre otras cosas, entender los factores institucionales que afectan la inflación. Una parte sustancial de la literatura especializada se ha abocado a estudiar el papel que le cabe a la banca central en el aumento de la credibilidad y en la reducción de los costos para alcanzar y mantener una inflación baja. Este trabajo revisa la literatura sobre inflación, crecimiento y el efecto de la independencia de la banca central en el desempeño económico. La teoría nos sugiere que la inflación afecta el crecimiento al reducir la tasa de inversión, así como al reducir la eficiencia de la inversión. Al revisar la evidencia empírica existente, acción que se complementa en este trabajo con estimaciones de corte transversal para una serie de países, se ha puesto especial énfasis en desenmarañar dos canales por medio de los cuales la inflación afecta el crecimiento. También se analiza la importancia de algunos países que se alejan del patrón típico que entregan las regresiones y otros asuntos econométricos relevantes. La evidencia examinada en este trabajo indica que la inflación ejerce un efecto negativo sobre el crecimiento y que este se debe principalmente a un descenso en la productividad de la inversión. Si bien se demuestra que las inflaciones altas son las más dañinas para el crecimiento, se constata a la vez que incluso en países industrializados de baja inflación existe una relación negativa entre la inflación y el crecimiento.
El establecimiento de un Banco Central independiente constituye una herramienta efectiva para reducir la inflación siempre y cuando la opinión pública perciba que el Banco Central es lo suficientemente duro como contra la inflación. El establecimiento de un Banco Central independiente constituye una herramienta efectiva para reducir la inflación siempre y cuando la opinión pública perciba que el Banco Central es lo suficientemente duro contra la inflación. Al revisar la literatura en este trabajo se emplea una estructura que incorpora explícitamente, además de la noción de un banco central que conduce la política monetaria, la idea de una autoridad fiscal que necesita financiar el presupuesto. Se muestra que el hecho de moverse desde una banca central totalmente dependiente hacia otra independiente, más abocada a luchar contra la inflación de lo que quisiera la sociedad, redunda en un incremento del bienestar. Sin embargo, si el Banco Central pone demasiado énfasis en reducir la inflación, pueden inducirse fluctuaciones excesivas del producto e ineficiencias en la política fiscal. La evidencia empírica muestra que hay una correlación negativa entre inflación e independencia del Banco Central, especialmente en los países de la OECD, aunque los efectos sobre el crecimiento son menos concluyentes. Es justo decir, sin embargo, que el grueso de la evidencia sugiere que la independencia de la banca central produce una inflación menor sin incurrir en costos reales. Este trabajo está dividido en 4 secciones. En la sección 1 se discuten teorías sobre la inflación y el crecimiento. Enseguida, en la sección 2 se analizan los efectos de la independencia de la banca central sobre la inflación y el desempeño macroeconómico. En la sección 3 se examina la evidencia empírica respecto de la inflación y el crecimiento y luego respecto de la independencia de la banca central y el desempeño macroeconómico. Finalmente, en la sección 4 se presentan las principales conclusiones. ¿Cómo afecta la inflación al crecimiento económico? En esta sección reviso la teoría de la inflación y el crecimiento de largo plazo. En el corto plazo, la inflación es onerosa e implica pérdida de bienestar, aunque pasaré por alto estas consideraciones. Es importante señalar, sin embargo, que en tanto la inflación tiene efectos sobre el crecimiento de largo plazo, pueden verse magnificadas las pérdidas de bienestar estándares de carácter estático que ocasiona la inflación. Esto podría aumentar significativamente las estimaciones actuales de la pérdida de bienestar provocadas por la inflación. El enfoque neoclásico. En sus clásicos artículos, Mundell y Tobin pronosticaron una correlación positiva entre la tasa de inflación y la tasa de acumulación de capital. El efecto Mundell-Tobin descansa en la posibilidad de que exista una situación entre el dinero y el capital, mediante la cual un aumento en las tasas de inflación resulta en un aumento en el costo de mantener dinero y en un cambio de cartera desde el dinero al capital. Este cambio en la composición de la cartera trae aparejado un aumento en la acumulación de capital y una declinación de la tasa de interés real. Finalmente, el incremento en la acumulación de la tasa de capital induce una mayor tasa de crecimiento. La principal crítica al efecto Mundell-Tobin es que supone que el dinero sería demasiado demandado porque es un depósito de valor. Esta suposición no parece plausible, dado que el dinero en nuestros días es dominado
en lo relativo a tasa de retorno por otros activos. En efecto, en las economías modernas es poco probable que los individuos demanden dinero para sus ahorros. El dinero es demandado más bien porque es necesario para las transacciones. Podría argumentarse, sin embargo, que en las ahora superadas economías de planificación centralizada, los individuos usaban dinero para ahorrar y que, en efecto, una de las razones para el llamado excedente monetario radicaba en que la última manera en que los hogares podrían ahorrar era guardando dinero. Sin embargo, en esas economías las personas empleaban dinero para ahorrar porque no tenían precisamente la posibilidad de ahorrar capital debido a la ausencia de mercados financieros, lo que conducía por tanto a que el dinero fuese el único depósito de valor y que la inflación no pudiese producir una variación de la cartera. El desarrollo de los mercados de capital inducirá un cambio desde el dinero al capital más que un aumento inflacionario. La mayoría de la literatura posterior de corte neoclásico sigue el original e influyente trabajo de Sidrausky 1967 en el contexto de un modelo de agente representativo con horizonte infinito, donde el dinero es demandado debido a que proporciona utilidades. En el modelo Sidrausky, el dinero es superneutral, es decir, la tasa de crecimiento monetario no surte un efecto real sobre el estado estacionario. Trabajos subsecuentes, sin embargo, extendieron el modelo para mostrar que la superneutralidad es un caso más bien especial y que en la mayoría de los casos generales la inflación reduciría el stock de capital de estado estacionario, resultando así en una reversión del efecto Mundell-Tobin. Por ejemplo, ello puede ser en consecuencia del hecho de que el dinero provee servicios de liquidez, liberando recursos y producción que de otro modo serían dedicados a sostener el sistema cambiario. Dornbusch y Finkel. Esto también puede producirse por cambios en la oferta de mano de obra cuando se introduce el ocio como argumento adicional en la función de utilidad. Se constata otro caso relevante cuando el dinero es usado como insumo en el proceso de producción, Fisher 1983, y finalmente cuando el dinero es usado para adquirir bienes de capital, Stockman 1981. En todos estos modelos, el dinero y el capital pueden entenderse como complementarios. La mayor parte de la literatura discutida hasta aquí se centra en los efectos de la inflación sobre el nivel de la producción. No hay generalmente efectos sobre la tasa de crecimiento, ya que los modelos están insertos en el contexto de economía que no exhiben un crecimiento permanente. Por cierto, en la literatura tradicional la única fuente de crecimiento es la tasa exógena de crecimiento de la productividad, que no puede ser afectada por las políticas. No fue hasta que los desarrollos en la teoría del crecimiento económico permitieron comprender cómo las economías pueden desplegar endógenamente un crecimiento permanente que el marco neoclásico fue extendido para incorporar los efectos de la inflación en el crecimiento a largo plazo. Recientemente, De Gregorio y Jones y Manueli han empleado la estructura del crecimiento endógeno para extender resultados de los efectos de la inflación sobre el producto per cápita a los efectos de la inflación sobre la tasa de crecimiento del producto. Para entender cómo la inflación afecta al crecimiento a largo plazo, consideremos la siguiente función de producción. Y
igual teta F de KLT. En una economía cerrada, la inversión iguala al ahorro y la interacción entre ellos determinará el retorno de capital. En efecto, el de Mundeltoban se centró en el impacto que la inflación ejerce sobre el ahorro. A través de un cambio en la cartera, la inflación aumentará la tasa de ahorro, resultando en un aumento de la inversión y el crecimiento y en una declinación de la tasa de interés real. Por contraste, en modelos como el de Stockman, de Gregorio y Jones Manueli, la inflación afecta el crecimiento porque reduce la tasa de inversión. La inflación puede ser considerada un impuesto sobre la inversión y por ello aumentaría la utilidad requerida para emprender un proyecto de inversión y reduciría la tasa de interés real relevante para el ahorro. En Stockman de Gregorio, el dinero es necesario para adquirir bienes de capital y por tanto, junto con la tasa de inflación, aumenta el costo efectivo de capital. Jones y Manueli asumen que hay una rigidez nominal en la estructura tributaria. Específicamente, suponen que el código tributario incluye ventajas tributarias denominadas nominalmente. El resultado de esta imperfección es que en la medida que crece la inflación disminuyen las ventajas tributarias, incrementándose en consecuencia el costo de la inversión. Otro mecanismo mediante el cual la inflación podría afectar el crecimiento es aquel que consiste en distorsionar la opción óptima entre consumo y ocio. En este caso, las decisiones de los individuos más que aquellas de las empresas son las que afectan negativamente el crecimiento. Para ilustrar este efecto, nótese que en la ecuación muestra que una reducción F de KL resulta en una reducción en la tasa de crecimiento, dado que la acumulación de capital se torna menos eficiente. Para simplificar, supongamos que f es lineal en K y por ello f' es una función creciente de Li. Finalmente, consideremos el caso en que individuos deben elegir entre consumo y ocio y que para comprar bienes de consumo estos individuos encaran una restricción de efectivo por adelantado. Entonces, el precio efectivo de los bienes de consumo incluirá la tasa de inflación, al igual que un impuesto, dado que los individuos tendrán que poseer dinero para adquirir bienes de consumo. Por tanto, un aumento en la tasa de inflación incrementará el precio del consumo en relación al precio del ocio, induciendo la sustitución del consumo por el ocio y reduciendo de paso la oferta de mano de obra. Por consiguiente, un aumento de la inflación reducirá la eficiencia de la inversión teta F' y la tasa de crecimiento. Reinterpretación del enfoque neoclásico. En el enfoque neoclásico, la inflación anticipada tiene efectos negativos sobre el crecimiento al cambiar la demanda por dinero de los consumidores y las empresas. Desde luego que este efecto puede ser débil, especialmente si se tiene en cuenta el grado de sofisticación de los mercados financieros, los que presumiblemente ofrecen una amplia gama de instrumentos para protegerse contra una inflación anticipada. Es más, en las economías modernas es probable que la mayoría de las adquisiciones de bienes de capital se realicen con crédito y no con efectivo.
Por esta razón, es importante ampliar la interpretación de los modelos a fin de incluir situaciones más realistas, en lugar de simplemente suponer que se emplea dinero para adquirir bienes de capital. Uno puede pensar en términos más generales que el dinero facilita la operación de una empresa. Una inflación elevada puede conducir a que un exceso de recursos no monetarios sea destinado a transacciones y manejo de efectivo antes que a bienes de producción e innovación. En aquellos países en donde existe una inflación elevada crónica, las empresas están sujetas también a experimentar enormes ganancias o pérdidas de capital. Esto induce a los empresarios a destinar una cantidad considerable de tiempo y recursos en la gestión de la cartera. En forma análoga, la variable L puede ser interpretada más ampliamente como el esfuerzo realizado en la producción de bienes. En una economía de inflación elevada, los hogares también destinan recursos para protegerse contra ella y para encontrar las oportunidades de arbitraje que surgen en ambientes macroeconómicos inestables. De allí que uno puede pensar en el efecto de la inflación sobre la oferta de mano de obra como una simplificación de los efectos de la inflación en el esfuerzo realizado por los trabajadores mientras llevan a cabo actividades productivas. En general, la inflación incentiva a las empresas y los hogares para dedicar mayores recursos a actividades que no son motores del crecimiento sostenido. Este punto ha sido destacado por Baumol y Murphy, Schleifer y Vinci, quienes sostienen que la asignación de talentos constituye una importante explicación del comportamiento del crecimiento, y la asignación de talentos se ve poderosamente influida por factores institucionales como el ambiente macroeconómico que determina las recompensas relativas por la asignación de recursos en actividades con diferentes retornos sociales. Len Hong-Food ha señalado específicamente que en un ambiente inflacionario es más importante hacer frente a la inflación que dedicar el tiempo a las actividades reales. Ser eficiente y competitivo en la producción y en la distribución de bienes y servicios reales pasa a ser menos importante que el resultado real de la actividad socioeconómica. Pronosticar la inflación y hacer frente a sus consecuencias es más importante. Las personas reasignarán sus esfuerzos y su ingenio acordemente. Dicho en pocas palabras, ser bueno para las actividades productivas reales, ser competitivo en el sentido corriente, ya no tendrá la misma prioridad. Jugar bien con la inflación resulta vital. Aquí hacemos una pausa y continuaremos con la inflación, incertidumbre e inversión.